Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Energía Latam. Gracias por estar de ese lado. A ver, hoy vamos a conocer cómo está funcionando la nueva política para solicitar la continuidad de los subsidios, algo muy importante para el bolsillo. Cómo será el cruce de datos y de qué manera te van a comunicar si es que te lo otorgaron. Como te venimos contando ya en muchos programas, este es un primer paso para reducir los subsidios, que son la pesadilla de las cuentas públicas. Y aunque no es el único desafío que está enfrentando el gobierno. ¿Por qué? Porque también está resquebrajada la cadena de pagos de las empresas del sector energético. En el caso de la electricidad, CAMESA, que es la administradora del mercado mayorista eléctrico, juega un rol que es realmente clave como intermediaria del sector privado y administradora además de las millonarias subvenciones. Por eso esta noche vamos a conversar con su vicepresidente, Santiago Gianotti, la máxima autoridad ejecutiva de esta estratégica empresa mixta. Así comienza Energía Latam. Bienvenidos. Y aquí estamos de vuelta, gracias por acompañarnos este domingo, ya arrancando el lunes. El tema que nos atraviesa tiene que ver con los subsidios. Vamos a responder todas las preguntas. A ver, ¿vas a poder seguir contando con ellos? ¿Tengo que modificar algún dato para que esto ocurra? ¿Cuándo me entero que me los han otorgado? Y muchas preguntas más que hemos recibido durante la semana, porque nos interesa tu participación. Por eso seguí actualizado durante los 7 días en el portal energialatam.com. Y agradecemos también a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Latam. Los podés conocer en este spot. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Y como cada domingo, el gusto de estar acompañado por Cledis Candelaresi. Hola Cledis, ¿cómo estás? Pero muy bien. Bienvenida. Muy bien, gracias. Bueno, y en instantes con nosotros Santiago Gianotti. Él es el vicepresidente de la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, lo que se conoce como CAMESA. Así que en algunos minutos estará ya dialogando con nosotros. Nos auspicia Pan American Energy, energía responsable. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Bueno, y aquí estamos, Cledis, arrancando con este título. Eliminar subsidios. ¿Por qué pusiste objetivos sin plazo? A ver, la segmentación, que tanto nos preocupa en este momento, es solamente un primer paso para erradicar los subsidios de manera gradual, de manera paulatina. ¿Cuándo terminará esa eliminación de subsidios? Es algo absolutamente indefinido en este momento. Es un objetivo político de plazo indefinido. ¿Será durante esta gestión de gobierno? ¿Será en la gestión futura? Eso no lo sabemos. Por eso, de ahí también que haya algunas indefiniciones o imprecisiones respecto de cuándo comienza y cómo se va a ejecutar efectivamente esta segmentación. Porque hay quienes dicen, bueno, lo que pasa es que ahora con la segmentación el Estado va a estar alivianado. No. Uno de los principales gastos que tiene el Estado hoy son los subsidios, las subvenciones a la energía que asume diversas formas. El ahorro que está estimando el gobierno en un año, que no va a ser porque la segmentación se instrumentaría de manera parcial, es de 80.000 millones de pesos. Mucho en términos relativos a muchos gastos se puede hacer, pero poco si se considera la enorme masa de subsidios o la enorme masa de dinero que requiere la subvención a la energía. Nos preguntamos por la próxima etapa, porque esta es la primera
Esta es la primera de erradicación de subsidios, pero ¿qué va a pasar después? Porque justamente el objetivo es eliminarlo de manera definitiva. Entonces creo que muchas de esas preguntas las vamos a poder responder hoy con el funcionario responsable de la ejecución de este programa, al menos por ahora. Claro. Nosotros hablamos de Camesa. ¿Qué es Camesa? Camesa es una empresa que articula en realidad todo el sistema eléctrico. Vincula la generación, transporte y distribución con el usuario. A ver, la distribución es la que te lleva la luz, estamos hablando de energía eléctrica, a tu domicilio, pero con una factura que incluye el costo de esa distribución, un margen para el distribuidor, el margen del transportista que fue involucrado en el proceso y básicamente el costo de la generación. Cuando hablamos de eliminar los subsidios, en este momento se está hablando de que el usuario final pague íntegramente ese costo del primer eslabón de generación y que hoy está insumiendo 500 en el primer semestre del año, 535.000 millones de pesos, un 41% más en términos reales. Ahora bien, ¿qué está pasando? Las distribuidoras, ojo que esto va por un camino, pero el transporte y la distribución pueden volver a aumentar en cualquier momento, porque van por otro carril. ¿Qué pasa con las distribuidoras? Como su remuneración no la consideran que no es suficiente porque no le cubren los costos, se financian con el proveedor, dejan de pagar a la generación. ¿Y quién pone la plata para evitar que el sistema se destabilice y quiebre? El Estado. El Estado Nacional a través de Camesa. Entonces, hoy las distribuidoras tienen una deuda muy importante con el sistema de 390.000 millones de pesos. Es una fortuna y se está discutiendo cuáles son las condiciones para que las distribuidoras, muchas de ellas de las provincias, algunas son estatales, otras privadas, paguen esto con un plan de pago, con un periodo de gracia. Bueno, esto motiva muchas discusiones y que se podrían zanjar en los próximos días. Bien, Gladys, excelente resumen, como siempre. Ya va a estar con nosotros Santiago Gianotti, el vicepresidente de Camesa. Pero antes, no te podés perder Argentina Oil and Gas Patagonia 2022, del 10 al 12 de agosto en Neuquén. Una cita ineludible para todos los protagonistas de esta importante industria. Ahora sí, le damos la bienvenida a Santiago Gianotti, vicepresidente de Camesa. Gracias por estar aquí, Santiago. Gracias por invitarme. Bueno, no, por favor, sabes que todo el mundo está hablando de cómo anotarse, de qué hay que hacer, cómo me entero si realmente voy a seguir teniendo subsidios. ¿Se tiene un aproximado de cuánta gente ya se ha inscrito? Tenemos más de 6 millones de hogares ya registrados en todas las provincias de la Argentina, lo que da cuenta de que hay un buen volumen de interés de las personas y hay muchos que no logran inscribirse, quizá por algún problema con el acceso a la tecnología o alguna duda que tienen y esperan, pues tuvimos más de 30 millones de visitas en la página, 6 millones se cargaron, los otros visitaron y están. ¿Sabes qué? Nos pasaba en el noticiero que había gente que decía, no, yo no quiero dar mis datos porque tengo miedo. Viste, la gente tiene miedo de dar datos. ¿Qué les dirías a esas personas que por ahí le corresponde seguir teniendo el subsidio? No, que se anoten sin problema. Primero, los datos que chequeamos nosotros son datos que el gobierno ya tiene. Digo, si el problema es dar los datos al gobierno. Pero además, por ejemplo, AFIP o ANSE o el registro inmobiliario no nos van a dar el dato de energía. Claro. Nosotros le vamos a preguntar a los distintos organismos, por ejemplo, ¿esta persona o este grupo familiar tiene más de 3 inmuebles, sí o no? ¿O gana más de 3 canastas y medias básicas? Sí o no. No van a decir ni cuánto ganan, ni en qué concepto lo ganan, cuánto inmueble tienen, dónde están ubicados. Es por sí o por no, nada más. Bien. Santiago, ¿y los precios? ¿Cuál va a ser? Hay muchos que se están preguntando de cuál va a ser el aumento para quienes paguen la tarifa plena. Y eso yo te añadiría, ¿puede ser que haya precios diferenciados para quienes paguen la tarifa plena en el caso de la luz y del gas? Sí, las tarifas son diferenciadas. Nosotros, por ejemplo, en el caso de electricidad tenemos más de 600 cooperativas en todo el país. El precio de la energía, que es el que fija el gobierno nacional, es el mismo en todo el país para cada categoría de usuarios. Hay usuarios residenciales, comerciales e industriales. Pero después tenés la diferencia de la tarifa que tiene cada jurisdicción y que tiene que ver con cuestiones particulares. Y también los tributos impactan a veces en la factura final, que es lo que en definitiva el ciudadano ve.
porque hay tributos municipales o provinciales que difieren según la jurisdicción. Entonces, lo que sí te puedo decir, en un consumo promedio de electricidad, ¿cuánto sube en pesos? ¿Cuántos pesos más va a tener que pagar? Solamente el nivel de altos ingresos, aproximadamente en un consumo promedio, 1.200 pesos en cada una de las quitas, y en 3 quitas estaría cubierto. La diferencia de tarifas es por las mismas razones que existen hoy, porque cada jurisdicción tiene un margen diferente, las distribuidoras tienen diferentes márgenes. Tiene que ver... Pero Perdón. no porque vaya a pagar la tarifa plena, a eso iba. Quien paga la tarifa plena de la proporción de la tarifa que remunera la electricidad o el gas, va a pagar lo mismo. Depende del volumen de consumo, pero el precio del gas y la electricidad va a ser igual para todos. Sí, claro. El precio del gas y la electricidad es igual para todo. Y hoy, por ejemplo, en electricidad, en gas se está calculando. En electricidad, el usuario residencial hoy, todos los usuarios residenciales pagamos aproximadamente el 20% de ese costo. Entonces va a ir de a poquito llegando. Ahora, ese bloque de electricidad, en algunos lugares el 50% de la tarifa, como quizá puede pasar en la ciudad de Buenos Aires, y en otros lugares quizá el 25% de la tarifa o menos, entonces el 100% en un 25% es mucho menos que en un 50%. Claro, seguro. Claro. Supongamos que vos tenés, no una casa, sino el porcentaje de una casa, no sé, con otros 2 hermanos. ¿Cómo tengo que accionar? Eso es, hoy cuando nosotros crucemos, justamente como es sí o no, si apareces como titular, te va a decir que sos titular de un inmueble. Sí. Va a ver que en la oportunidad de rectificar o reconsiderar, que se habilita también a partir del 27, se habilitó a partir del 27, digo, van a estar en condiciones de informarnos de esto. Che, soy propietario o de un porcentaje de una vivienda o de una cochera, y a mí me va a figurar que sos propietario de un inmueble, digo. Entonces esas cosas se van a ir considerando para ir corrigiendo lo que es la letra del decreto para la generalidad. ¿Y si yo me anoté sin haber hecho el cambio de titularidad, lo tengo que hacer inexorablemente? ¿Del servicio? Sí. No, es una gran bondad que tiene este decreto, que no interesa quién es el titular de servicio, que a nombre de quién llega la factura, sino quién vive en ese inmueble. No importa si sos dueño, inquilino, te prestan. Cargas quién sos vos, con quiénes viví en el formulario, y después va a los datos del servicio, y ahí te preguntamos, si no sos el titular, que nos digas quién es el titular, hay que nombre quién llega a la factura, pero para machar ese servicio con ese inmueble. Ahora que el Estado ya recolectó, digamos, la información, ¿no? ¿A partir de cuándo se supone que van a estar operativos los nuevos cuadros tarifarios que tienen que aprobar los entes reguladores? Primera cuestión. Y después, ¿es necesario convocar audiencia pública para que se aprueben los nuevos valores de el gas que ingresa al sistema o de la electricidad de la generación? Sí, yo entiendo que no, porque ya hubo una audiencia pública donde se trató específicamente la segmentación, cómo se iba a trabajar, con lo cual fue puesta a consideración del usuario. Después, de nuevo, tenemos cada ente regulador. Si te digo que hay 600 distribuidoras, a lo mejor hay 70, 50 entes reguladores en cada provincia. Sabrá cuáles son los pasos que tiene que llevar adelante para poder implementar, digo, la aplicación del nuevo precio de energía. Pero son cuestiones ordinarias en el sector. Los precios de energía en forma trimestral se modifican, se adecúan y se trasladan a precios. La única particularidad esta vez es que el segmento residencial, en vez de ser un precio para todos, va a tener distintos precios según la capacidad económica de ese hogar. Ahora, digamos, el registro es exclusivamente para residencial. ¿Qué pasa con los clubes de barrio, con las pymes? ¿Van a tener otro tipo de segmentación? Se está estudiando. En este primer momento es solo para residencial, y todos los otros que son desde clubes de barrio, pyme, lugares comunes de edificios son generales, o comercios medianos o grandes, en principio este año no tienen más quita de subsidio, digo, no tienen más adecuación de precio de energía, no va a modificar su tarifa. Pero sí hay que prever que puede haber de acá a fin de año, más allá de la segmentación, nuevos ajustes en los precios de la energía por esas revisiones periódicas que están pendientes. La revisión periódica se hace, y lo que se hace se determina primero cuál es el costo real y después cuánto paga el usuario. La decisión del presidente de la Nación fue que los salarios le ganen a la tarifa durante su gobierno, y de hecho en el decreto que establece la segmentación ya prevé para los ingresos medio y bajo no se toca este año, y el año que viene para los ingresos medio y bajo el tope de incremento va a tener que ver con el costo de variación salarial, con el coeficiente de variación salarial del 2021. Entonces eso da la pauta de cómo va a seguir esta segmentación, si es que sigue. ¿Cómo se va a seguir? ¿Cuál es el sendero para seguir erradicando los subsidios? Nosotros, digo, no es objetivo erradicar subsidios, es dar subsidio a quien necesita, y quien no necesita, no, que no lo tenga.
¿Cómo va a seguir? Primero, los cruces van a seguir siendo en forma periódica, porque puede cambiar las circunstancias de esa familia. Digo, un grupo conviviente se desarma, se muda alguien, fallecen, o se pierde trabajo, o solamente sube la canasta básica. Cuando empezamos a inscribir el 15 de julio, eran 3 canastas y media, eran 350.000 pesos. Cuando terminamos de inscribir había subido la canasta básica, entonces 3 canastas y media se fueron a 368. Quizá alguien estaba en 355, no se inscribió porque le daba lo mismo, porque iba a perder, y hoy mantendría subsidios, porque sabemos que la realidad de la Argentina es volátil y está viva, entonces nosotros vamos a tratar de acompañar esa realidad. Está bien, ahora si el subsidio no es otorgado y yo creo que es injusto, que sí deberían dármelo, ¿hay posibilidad de reclamar? Sí, por supuesto, hay posibilidad de reclamar. Puede ser que tenga el dato errado el gobierno, pues nosotros contratamos con datos de distintos organismos del gobierno, o puede ser que no haya impactado esa modificación en tu realidad en los datos del gobierno. Entonces va a tener la posibilidad todo el tiempo el ciudadano de proponer y de demostrar, digo. Y para los que no son avesados, digamos, en lo online, ¿cómo está funcionando el tema presencial en las oficinas de ANSES? Está funcionando muy bien, hay turnos y es muy importante que la gente saque el turno antes, porque de esa forma se garantiza que quien vaya sea atendido como corresponde, porque lo están esperando. Y de hecho estamos empezando a abrir, trabajando con gobiernos provinciales, con las distribuidoras, que es donde la gente va naturalmente cuando tiene duda por sus servicios, con las defensorías del pueblo de las provincias. Entonces estamos tratando de multiplicar los puntos de acceso presencial. Santiago, perdón, yo me quedé con una respuesta que diste hace un momento, que la energía el año que viene se va a ajustar en función del coeficiente de variación. Dije 2021 a 2022. Ah, 2022. Yo me estoy planteando si ahora la segmentación elimina los subsidios para un 10%. ¿Cómo se va a avanzar? ¿Hay un horizonte para que en lugar del 20 sea el 30, sea el 40 y que quede solamente un segmento que... Digo, hoy hay un decreto que en principio rige para este año y el año que viene. De nuevo, los ingresos medio y bajo, por ejemplo, si la modificación salarial promedio fue 60 este año, va a ser el 40% de 60 o el 80% de 60. Para el alto, que pierde los subsidios, entendemos que en realidad hoy deberían sufrir la peor parte de la quita de subsidios, porque la energía está más cara que nunca por la guerra entre Rusia y Ucrania. Ha generado, digamos, que se disparen los precios de las importaciones que nosotros importamos, entonces estamos pagando lo que el año pasado pagamos $80, hoy 130. En la medida que se vaya normalizando, que se avance con el gasoducto Néstor Kirchner, está nevando en el Comahue, digamos, y eso es agua que para el verano para hacer hidroelectricidad. Se está recuperando el Paraná, entonces Yacyretá está generando mucho más. En la medida que los costos de generar electricidad bajen, esas familias que dan alto ingreso deberían bajar también su costo de energía. A ver, si por algún motivo no me pude anotar, ¿hay retroactividad para poder hacerlo? No, pero todavía no empezó a aplicarse, así que están a tiempo todavía de anotarse todos y de entrar en el Movida. Si no, se van a poder anotar, pero de acá para adelante. ¿Y se estima más o menos cuál va a ser el ahorro fiscal en millones de dólares? En millones de pesos lo tengo. Pesos, perdón. Sí. Bueno, después lo llevan a dólares. Después lo llevan a dólares, pero en millones de pesos, este año que empezamos tarde y que la quita va a ser parcial, 15.000 millones de pesos. El año que viene, 80.000 millones de pesos aproximadamente. Bueno, un número... Digamos, en pesos suena como un número importante, pero después cuando... no sé, vos tenés el dato de que te gastaste 6.000 millones de dólares para poder importar energía, termina siendo poco. Claro, en relación al monto global de los subsidios de la energía, todo parece relativo. Claro, parece poco, pero entiendo que es un camino. El camino para que sea el usuario final el que pague el costo de la energía y no el Estado. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿vos crees que hoy el costo es adecuado? Es decir, que el gas y la electricidad en su primer eslabón ¿valen en Argentina lo que tiene que valer? Es muy delicado responder porque las realidades son muy distintas. Yo me acuerdo cuando estaba Prat Gay como ministro y dijo son 2 pizzas. Para alguna familia puede ser 2 pizzas, para otra puede ser el alimento de 15 días, digo, la misma plata. Sí. Entonces, quizá hoy está un poco planchada, pero también venimos de una recesión económica importante, venimos de una pandemia que generó mucho atraso en salario. Entonces se decidió proteger y de hecho la segmentación lo que hace, bueno, quien no necesite ese cuidado va a ir perdiéndolo y quien necesite va a seguir teniéndolo. Y encima se dispararon los precios de la energía, digo, en el mundo. Hay un problema muy serio con esto y Argentina está, digo, la demanda industrial, por ejemplo, de gas y de electricidad está haciendo pico. Significa que en las fábricas están trabajando.
El temor por ahí en el gobierno es, che, si le subo un poco, le quito subsidio, que de hecho a la industria ya se le quitó en la electricidad, pero el temor de que eso de alguna forma resienta el recupero de la producción. ¿Tenemos un problema de crecimiento, decís, como dice el presidente? No, yo no creo que sea un problema, creo que genera trastorno. Digo, alguien que venía famélico y de golpe come mucho, tiene problemas, digo, me parece que eso es lo que está pasando. Ajá. Ahora, ¿cómo estiman que va a ser la desescalada de los subsidios? Bueno, vamos a ver cómo da. Hasta acá se viene inscribiendo incluso mucha gente en el sector de alto ingreso que lo pierde y que nosotros pensábamos que a lo mejor no había motivación para anotarse. Claro. Se están anotando lo mismo. La estimación que había hecho el ministro Guzmán y su equipo era el 10%. Vamos a ver cuánto termina resultando efectivamente. Y después, en la medida que mejore la situación del asalariado, de la persona, irá reduciendo los subsidios. En la medida en que no, por lo menos mientras esté la decisión política que tenemos hoy, se van a seguir manteniendo. Santiago, perdón, ¿no? Sí. A mí me gustaría llevarlo un poquito a otro tema, si querés un poco más macro, pero que tiene que ver con las cuentas públicas. Hoy hay una deuda muy importante acumulada por las distribuidoras que no han pagado la energía que distribuyen y es finalmente el Estado, a través de CAMESA, quien sale a cubrir ese agujero. Hay una moratoria que se está discutiendo. ¿Nos podés explicar un poco cuál es esta situación y corroborar el importe que entiendo que es en conjunto? Las distribuidoras del país deben 390.000 millones de pesos por la energía que distribuyeron y no pagan. Correcto, es correcto. Cuando vino de nuevo la época de la pandemia, de la cuarentena, digo, de la parte más dura, salió un decreto de necesidad de urgencia en donde prohibía a la distribuidora cortar la luz ante la falta de pago. Entendiendo que había gente que no podía trabajar por las medidas de restricciones que había, entonces no tenían los ingresos que tenían usualmente y no podían pagar la luz. Eso generó que entonces las distribuidoras se daban vuelta y no tenían cómo pagarle a CAMESA la energía que distribuían. Primero privilegiaban pagar los sueldos y los costos operativos y después pagan CAMESA. Por eso el Congreso de la Nación sacó en la ley de presupuesto un artículo que permitía a la distribuidora canjear deuda contra inversiones o contra lo que le llamamos beneficio a la demanda, que era a esa gente que no te pagó y que hoy tiene una deuda, condonale vos la deuda, entonces no nos pagás a nosotros la energía que vendiste. O inversión en eficiencia energética, que es muy importante el tema de la eficiencia porque tiene el mismo confort con mucho menos consumo. Después en el proyecto empezaron a normalizarse el sistema del sector eléctrico sobre todo, pero firmamos con la mitad de las distribuidoras que tenemos en CAMESA. La otra mitad estábamos discutiendo y pasó el año. Entonces en el proyecto de ley del presupuesto se repitió este artículo, finalmente no se aprobó el presupuesto, salió por decreto la prórroga y hoy estamos esperando instrumentar esa prórroga para que sean más las distribuidoras que entran y ahí asumen el compromiso de empezar a pagar el día. ¿Y las condiciones para ese pago, para que las distribuidoras honren esa deuda? Porque en las distribuidoras vamos a recordar que tenemos de todo. Hay empresas privadas, hay empresas provinciales, cooperativas. Sí, no, la condición es pagar la factura corriente, le llamamos, que es la que te manda CAMESA todos los meses en tiempo y forma, y hacer un plan de pago con condiciones beneficiosas contra las que son usuales en el sector eléctrico, digo, de plazo y de tasa, hasta 96 meses, creo que tiró este decreto, no, estoy seguro, tiró hasta 96 meses la deuda, el choclo de los 394.000 millones. Ponete al día con la corriente y la otra lo pateamos. ¿Y si no pagan, qué puede hacer? ¿Hay intimaciones judiciales? Sí. ¿Hay un mecanismo para exigir? CAMESA lo discutimos en el directorio. El directorio CAMESA es una empresa que el 80% son accionistas de sectores privados, el 20% solo el gobierno. Se discutió en directorio e incluso las distribuidoras son parte de las accionistas y del directorio. Con la abstención de ella, pero con la aprobación de todo lo más, se decidió intimar con carta de documento primero y después empezar a hacer juicio porque necesitamos que normalicen. Porque el gobierno de la Nación no es que cubre la mora de las distribuidoras, lo que hace es dar la plata para que CAMESA pueda seguir funcionando, pero esa deuda existe, claro, va a ir creciendo y va a ser un choclo, una pelota que cada vez más difícil de solucionar. Sí. Volviendo al tema de los subsidios, ¿en qué porcentaje real se encuentra hoy subsidiada la energía eléctrica y cuánto creen que va a morigerar? Hoy se encuentra, para el sector residencial, el costo de 11.000 pesos el megavatio hora, por dar un número con una referencia, sí, y el sector residencial paga 3.000. La diferencia está subsidiada. Al sector de alto ingreso lo va a ir perdiendo, al resto está topeado con lo que sea salario. Digo, si el salario fue 60, será el 80% del 60%, lo que se suba el año que viene, pues ya lo dispuso el presidente en un decreto. Y aquel que pierde el subsidio, ¿qué consejo le das vos para que baje lo que tiene que pagar de tarifa? Lo que más consume es lo que genera temperatura.
o para calefaccionar, o para refrigerar, o para calentar agua. Hay gente que tiene termotanque eléctrico de alta recuperación. Sí. Es un monstruo, digamos, en una casa se puede reemplazar por un termotanque a gas, o uno que no sea alta recuperación, si no tenés tanto uso. Medidas de eficiencia energética privilegiando primero todo lo que te genera temperatura. Cambialo por aire acondicionado, por inverter, electrodoméstico eficiente, el lavarropa, llenalo. No uses 4 lavarropas, a lo mejor en un día una familia, si podés esperar al final del día y llenarlo. Todas esas cosas parecen pequeñeces, pero cuando uno ve tiene un impacto importante. LED. Las luces LED ni hablar, digo, las luces LED consumen un 10% que un foco incandescente. Claro. Ni hablar. Lo que pasa es que en general vemos que la tecnología LED ya ha penetrado en buena parte de la vivienda. Sí, sin dudas. Bueno, nos queda un minuto. ¿Querés hacer una apreciación global para el final, Clay? No estoy pensando, tengo una duda. ¿Hay algún horizonte para bajar drásticamente los subsidios a la energía, más allá de lo que pasa en el mundo y lo que cuesten las importaciones? Hay un horizonte que es el gasoducto Néstor Kirchner. Vos tenés 2 maneras de bajar subsidios. O subir tarifa o bajar costo. Con el gasoducto Néstor Kirchner, todas las importaciones, estos 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares anuales que nos está costando importar, desaparecerían. Desaparecerían porque habría gas suficiente para las usinas termoeléctricas, que son más de la mitad de la electricidad que tenemos en el país. ¿Qué tiempo estimado más o menos? Y yo, entiendo que el año que viene, en invierno, si va todo bien, promediando el invierno el año que viene, debería estar funcionando. Ajá. ¿Y Argentina autoabastecida? Sí, claro. Argentina con el gasoducto Néstor Kirchner va a estar autoabastecida de gas y de electricidad. Y hoy Argentina tiene una matriz eléctrica sana. Pues tiene energía nuclear, tiene renovables, tiene hidroeléctrica, tiene termoeléctrica. ¿Y eso me va a bajar la tarifa? Y eso va a ir bajando la tarifa, sin duda va a ir bajando. ¿Va a bajar algo en Argentina? Te despedí diciendo que va a bajar la tarifa. El precio de la energía bajó. Quienes tengan tarifa plena van a ver que baja su tarifa. Van a pagar menos. Totalmente. Bueno, Santiago, gracias por haber venido. Sabemos que sos un hombre muy ocupado, con una agenda muy cargada, pero te agradecemos que hayas estado en nuestro programa. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, y Cledis, como siempre, nos volvemos a encontrar el viernes en el noticiero y el domingo acá. ¿Sí? Sí, y a ustedes, síganos también a través de nuestras redes. Gracias una vez más por habernos acompañado. Y si esto les gustó, estaremos por A24 en Energía Latam el próximo domingo. Chau.